El domo de concreto más grande del planeta no se construyó en el siglo XX, ni siquiera en el XIX. Fue vaciado hace casi 2000 años en el corazón de Roma, sin refuerzos, sin estructuras de acero, sin cálculos computarizados. Aún se mantiene en pie, y ningún ingeniero moderno puede explicar claramente por qué no se ha derrumbado en todo este tiempo. Hoy recorreremos 7 puntos en el mapa donde constructores antiguos crearon cosas que, según todas las leyes de la física y el sentido común, no deberían haber existido en su época. Cada una de estas estructuras plantea la misma pregunta incómoda. ¿Qué sabían nuestros ancestros que nosotros no sabemos? Empecemos por ese mismo domo. El Panteón de Roma fue construido bajo el emperador Adriano, alrededor del año 125 de nuestra era. Su cúpula tiene un diámetro de 43 metros y 300 milímetros, y sigue siendo el domo de concreto sin armar más grande del mundo. Para comparar, la cúpula de la Basílica de San Pedro, erigida 1500 años después, es más pequeña y, además, está reforzada con cadenas para que no se abra. Los romanos se las arreglaron sin cadenas, porque emplearon una técnica que los ingenieros modernos no descubrieron hasta el siglo XX. El concreto en la parte inferior del domo está mezclado con toba pesada y travertino, y cerca de la cima los constructores pasaron a usar piedra pómez, una roca volcánica que pesa 3 veces menos que lo normal. El domo se vuelve literalmente más ligero a medida que asciende, y esta distribución de masa no es casualidad, sino un cálculo de ingeniería preciso. En la cima se abre un óculo, una abertura circular de casi 9 metros de diámetro, expuesta al cielo. Cuando llueve, el agua entra, pero no se acumula, porque el suelo del panteón tiene una inclinación casi imperceptible hacia 22 desagües ocultos. El edificio funciona como un mecanismo único, donde cada pieza cumple su función. En el año 2023, un equipo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts analizó el hormigón romano y descubrió partículas de cal que antes se consideraban un defecto en la mezcla. Resultó que estas partículas, al entrar en contacto con el agua, desencadenan una reacción química que sella las microfisuras. El hormigón del Panteón es capaz de repararse a sí mismo, y los romanos incorporaron esta cualidad a su receta de forma intencionada. Nosotros hemos descubierto este mecanismo solo con la ayuda de un microscopio electrónico, y ellos lo usaron hace 2000 años. Los arquitectos del Renacimiento venían aquí con cuerdas y plomadas, intentando desentrañar el secreto. Filippo Brunelleschi pasó varios años en el Panteón antes de atreverse a construir la cúpula de la Catedral de Florencia, y aún así la hizo más pequeña. Miguel Ángel, al contemplar el Panteón, dijo que era más obra de ángeles que de hombres. Si ya te ha sorprendido que los romanos se adelantaran a los ingenieros del futuro en 1500 años, esto te asombrará aún más. 1000 años antes de Roma, en la isla de Creta, existió una civilización con acueductos, alcantarillado y sistema de ventilación. El Palacio de Cnosos fue excavado en el año 1900 por el arqueólogo británico Arthur Evans. Él esperaba encontrar las ruinas de una fortaleza primitiva, y en cambio, descubrió un complejo de más de 20.000 metros cuadrados, con 1.300 habitaciones. Bajo los suelos del palacio discurría una intrincada red de tuberías de cerámica, que llevaban agua limpia de manantiales de montaña y, a la vez, evacuaban las aguas residuales. Las tuberías eran cónicas, estrechándose hacia un extremo, y se encajaban unas en otras, creando presión en el sistema. Este es un principio que en hidráulica no se formalizó hasta el siglo XVII. Los minoicos lo utilizaron 1500 años antes de que los romanos empezaran a construir sus famosos acueductos. Cuando Evans vio por primera vez este sistema, se negaba a creer que datara del segundo milenio antes de Cristo. Él escribió en su diario que ante él tenía una ingeniería digna de la Inglaterra victoriana, escondida bajo las ruinas de la Edad de Bronce. En el ala oeste del palacio, Evans encontró una sala que llamó la habitación de la reina, con algo parecido a un inodoro con mecanismo de descarga. El agua llegaba desde arriba, arrastraba los desechos hacia un canal de piedra, y este desembocaba en un colector subterráneo. Europa no volvió a un nivel de saneamiento así hasta el siglo XIX, tras las epidemias de cólera. Pero el palacio impresiona no solo por su ingeniería, sino por la propia magnitud de la idea. Pozos de luz para ventilación, escaleras de varios niveles,
Salones con columnas que se estrechan hacia abajo, creando una ilusión óptica de mayor espacio. ¿Qué creen ustedes que pasó con una civilización capaz de semejante proeza, que desapareció por completo de la historia durante 3 milenios? Escriban su opinión en los comentarios, porque los historiadores todavía no tienen una respuesta unánime. Si los minoicos se adelantaron a su tiempo con su ingeniería, el siguiente sitio arqueológico se adelantó a su tiempo con su estética. El templo funerario de la reina Hatshepsut, en Deir el-Bahari, en la orilla occidental del Nilo, parece como si hubiera sido diseñado en la década de 1930. 3 terrazas, excavadas en el acantilado, conectadas por rampas, con columnatas de austeras columnas rectangulares sin un solo rizo. Ningún templo egipcio se parece a esto, porque el arquitecto Senenmut creó algo fundamentalmente nuevo. Él no se limitó a colocar un edificio junto a la roca, hizo que la roca fuera parte del edificio. La geometría del templo reproduce a la perfección las líneas de la masa montañosa que tiene detrás, como si la arquitectura brotara de la propia tierra. Este recurso, la integración del edificio en el paisaje, se convirtió en la idea principal del modernismo arquitectónico del siglo XX. Frank Lloyd Wright se hizo famoso con este enfoque al construir la Casa de la Cascada en 1935. Pero Senenmut aplicó el mismo principio 3.500 años antes que él. El templo está orientado de tal manera que, en el solsticio de invierno, un rayo de sol atraviesa los 3 niveles e ilumina la estatua del dios Amón en el santuario más profundo. Esto significa que los constructores calcularon la inclinación del eje del edificio con una precisión astronómica, sin telescopios ni computadoras. Hatshepsut fue una de las pocas mujeres faraón, y su hijastro Tutmosis III, tras su muerte, ordenó destruir toda mención a ella. Los obreros borraron su nombre de las estelas y su rostro de los relieves, pero no tocaron el templo en sí, porque destruirlo habría significado destruir la roca.